En el momento que había salido el sol, estaba el agua, porque había una laguna, acá en los Alisos, en el dique, el agua se movía hacia la izquierda. Las nubes estaban chiquititas, bien abajo cerca del agua, y pasaron unos pájaros yendo hacia la izquierda. De lo que ya Chachagón había interpretado de que se iba a poner muy lento todo, como que se iba a estancar. Había una posibilidad de estancamiento, que había dicho eso. Después en el círculo del sol, en el color del sol, había salido un color rojo. Y el Chache dijo que eso significaba que no iba a ser tan feo como podría ser. O sea, que podría ser peor, pero que si hubiese sido peor hubiese salido, por ejemplo, un negro o un azul. En cambio, el color bordeaux significa que es difícil, pero ustedes saben que acá podría haber sido muy, por cómo estaban las cosas. Después, además de uno ir con preguntas personales, preguntas, uno puede preguntar, por ejemplo, por el país. ¿Cómo van a ser las elecciones? ¿Cómo va a ser la situación social? Pero además puede preguntar preguntas personales. Entonces uno, 7 días antes, 8 días antes, nosotros ya lo esperamos, o sea, yo hoy voy a empezar hablando la clase diciendo que quedan 2 días de Aimuray Quilla y que en 2 días empezamos Inti Raymi. Sí, lo estamos esperando, estamos haciendo los cantos al sol, estamos haciendo la danza al sol, y estamos pensando en estas reuniones. Y en ese vivir y en ese pensar no se va a ser preguntas de índole general si tiene y una persona. Y de acuerdo a lo que vos viste, vos vas y le planteas al chache. Yo vi, por ejemplo, una cosa que yo había preguntado cómo iba a evolucionar mi carrera, pues yo estaba empezando a dar cómo iba a evolucionar, y me acuerdo que me iba a salir un amarillo pálido. Eso significa que iba a ir bien, iba a crecer, pero lentamente, y así. Y después había una pregunta personal que yo no se la quise decir a Yachachi, porque estaba en vergüenza, era una pregunta que no daba a preguntarle. Y sin embargo, Yachachi se acercó y me dijo las respuestas sin que yo se lo haya planteado. No sé cómo pasó. Y otra cosa que también me sorprende mucho, que a lo largo de estos Israelí pude comprobar que aquello que se leía verdaderamente pasa. Y eso que se lee en ese minuto nomás que sale el sol, nos va a hablar de todo el ciclo. ¿Se acuerdan que le dije que estaba el sol lejos? Estaba la Tierra lejos del sol, y a partir de ese ciclo, toda esa vuelta, el sol nos trae los mensajes de todo lo que va a suceder en ese ciclo. Por eso le hacemos la ceremonia, por eso prestamos atención a eso. Porque los mensajes de ese día en específico nos van a llegar mensajes para todo el ciclo. ¿Y qué hacemos con esos mensajes? Los interpretamos para adaptarnos. Siempre acuérdense que después de una ceremonia tiene que haber un resultado. Si no, es vano. Tiene que haber un resultado, nos adaptamos. Si veo que va a aparecer abundante lluvia, bueno, no sé, calculo que la cosecha la hago un poco más arriba, o la casa así. Si veo que va a haber sequía, junto a agua, cachos de agua, para ver que. ¿Sí? Si veo que mi carrera va a avanzar lento, y bueno, darme paciencia. Ya se dice. Esa es la ceremonia de la que hoy empezamos a hablar, y que a lo largo, yo después les voy a pasar un texto para que hablen, para que lean, y a lo largo de estos días que nos estamos acercando a hacer la ceremonia de Inti Raymi, vamos a continuar hablando de temas. Y que cuenten quiénes fueron, qué fueron. Les voy a compartir videos, yo les acabo de compartir este video que tenemos ahí en este momento para que empiecen ya a informarse. ¿Sí? ¿Ari?
¿Alguna pregunta, duda o algo que quieran compartir sobre el Inti Raymi? Manachu, nada. Alintita. Entonces, ¿cómo tendríamos que prepararnos para esta ceremonia? Y tiene la preparación de toda ceremonia andina, que tiene que ver con, principalmente, portarse bien, o sea, ser buena persona. Eso es lo principal. Vivir de nuestra manera y de nuestra forma andina. ¿Sí? En reciprocidad, sin pelear. Muy importante. Las peleas durante Inti Raymi son muy fuertes. Son muy fuertes. Entonces, todo eso se tienen que preparar armónico, tienen que estar armónicos con el contexto, con el aire. Es muy importante estar armónico con el aire. No se anden peleando, y si se andan peleando, se tienen que pelear con esa persona. Por el lado ese, más bien, espiritual. Y por el lado físico, tienen que beber mucha agua, no tienen que comer carne en exceso, tienen que tener abstinencia sexual por lo menos durante 7 días anteriores a la ceremonia. Por lo menos en el instituto no pasamos la noche hasta el otro día porque nos parece que llegamos cansados y desvelados, no en forma como para interpretar los mensajes. Por lo menos en el instituto que he hecho a Jujuy Manta vamos de madrugada, no bebemos alcohol ni ninguna sustancia que pueda alterar nuestra observación. Y eso serían las medidas básicas de preparación. ¿Y saben qué? Tienen que ir preguntando. ¿Qué le van a preguntar al sur? La pregunta si quieren amplia o si quieren una pregunta personal. Pero ustedes ya se van conectando y como siendo sinceros haciendo preguntas. Realmente les interesa. Alfredo, ay, dice, qué bueno hermano que viniste, hace mucho que no te veía, qué bueno que estés acá, estamos felices. Espero que puedas hacer. Dice, ¿dónde se hace este año el Inti Raymi? En diferentes lugares. En diferentes lugares, en todo lo que es el Collasuyo, en todo lo que es el Tahuantinsuyo, se va a hacer el Inti Raymi. Acá particularmente en la provincia hay varios, y en el Instituto de Jujuy Manta vamos a hacer en Los Alisos, y en las Salinas Grandes, y en la Quiaca en el Congo. Esos son los lugares donde se hace. Acá en San Salvador el más cercano es el de Los Alisos. Yo cualquier cosa para las personas que viven acá y quieren compartir, avisen. ¿Sí? Hola, hermano, ¿cómo estás? Sí, quería saber tú todo lo haces para poder presenciar. Pues, los alisos, que es el de más fácil acceso. Salinas, que bueno, en las Salinas Grandes, que ahí ya hay que contar con vehículos, o bueno, nos organizamos nosotros a ver qué vehículos hay disponibles y compartimos los gastos. Y el otro es del Cóndor, que es allá en Aquiaca, que ese es un espacio difícil, ya tenés que ir preparado, hace mucho frío y tenés que caminar, llegar caminando. Hace varios años que el instituto hace esta ceremonia. Luego les voy a pasar un video de lo de... Qué bueno, ¿y cómo te sentiste, hermano, en esa ceremonia? Hicieron ahí, pero hicieron una forma de cimiento, digamos. Ah, mira. Se dieron talleres de la lengua, se dieron talleres de la alimentación, talleres de la traducción, de la espiritualidad, o sea, el viernes, sábado, y ya el domingo al final se dio con ese taller. Este año lo que estamos haciendo es, por un lado, las ceremonias en esos 3 lugares, y estamos haciendo unas jornadas de conversatorio, donde vamos a estar contando un poco sobre el Inti Raymi y los Yachaches. La diatética Chiquilla va a estar contando su experiencia. Y después vamos a hacer danzas y música. Así que, ¿Ese día? ¿Qué día?
Vamos a estar de 19, 20, vamos a estar en esas jornadas. El 21 vamos a acompañar a hacer la ceremonia. Sí, y el domingo vamos a estar en la Mariposa. Estamos haciendo la danza del sol, que es el Inti Tusu. Sí, vamos a estar compartiendo ahí en el grupo. Y vamos a estar compartiendo. Bueno. Profe, yo quiero saber algo. Si cuando sale el sol, ¿no es cierto? En ese momento que sale el sol, usted dijo que su profesor hace muy bien el hacer la interpretación, ¿no es cierto? Sí. Pero también otras personas, me imagino. Sí. Solamente, digamos. No, inclusive todos nosotros somos potenciales lectores de eso. O sea, yo, por ejemplo, no es que sé leer el sol, o sí, porque ya fui varias veces, entonces yo sé que si aparece verde se guía, si aparece así es azul, y si aparece así tal cosa. Desde luego que hay cosas que yo no sé, muchas cosas que yo no sé, que las voy a ir aprendiendo a medida que yo vaya participando de las. No hay un manual de lectura, de lenguaje lectural. Yo no he encontrado un manual donde diga si en el Inti Raymi el sol aparece este color, significa tal cosa. Yo lo he visto. Para ir obteniendo esa información hay que hacer, como dice acá el hermano, preguntar dónde se hace un Inti Raymi, ir al Inti Raymi, prestar atención a lo que pasa, preguntarle a las personas que conocen. En realidad es un diálogo entre todos. Está bien, hermana, la observación que hace usted. Es un diálogo compartido. Es un diálogo compartido, entre todos charlamos de lo que. Y si alguna vez alguien me dice algo, yo le puedo decir, ah, sí, verde. Va a llover. Sí, de que me queda clarito. O ese tipo de datos. Y nos vamos aprendiendo, y después de mañana, cuando yo la haya hecho, iba a decir 150 Inti Raymi, me di cuenta que no alcanza la vida. Cuando yo haya hecho, no sé, 20 Inti Raymi, 25 Inti Raymi, voy a saber más, 30 Inti Raymi, voy a saber más. Y la práctica lo que te hace saber. Eso de ir, participar, prestar atención, observar, tomar nota, todo ese tipo de cosas. Y el día de mañana se puede, todos podemos ser activos. Siempre y cuando nos estemos preparando. Igualmente, como les digo, vamos a tener todo, bueno, todo este mes no, porque en realidad creo que nos quedan 2 clases y son Inti Raymi. Así que, pero nos vamos a ir todo este tiempo, vamos a estar charlando sobre ese tema, les voy a pasar unos textos y podemos continuar la semana que viene con dudas que tengan. Sería muy bueno, por ejemplo, si hicieron Inti Raymi, que compartan fotos de cómo fue la ceremonia y eso, así nos vamos, porque yo creo que acá varios comparten. Empezamos con la clase de hoy. Vamos a empezar por la fecha. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cómo se llama el día? El número del día. Agua. Ay, sí, Tawa. Pensé que era 15. Menos mal que me dicen Tawa. ¿Sí? Lo ponen Tawa. Acuérdense de poner Yupana, porque Tawa es 4, pero Tawa Yupana es día 4. Estamos en Tawa Yupana. Del día 4. ¿Qué día es hoy? ¿Día de observación de qué elemento de la naturaleza? Quilla. Quilla, muy bien. Quilla es el mes. ¿Sí? Quilla es el mes. El día de observación de la luna fue ayer. Ayer fue Quilla, chao. Hoy, Hunan Puncho, hoy, el día de hoy. ¿Qué elemento de la naturaleza nos toca observar? El anti, chau. Ay, ñañay. Anti viene de los Andes. Dice, hoy es Inti Chau, significa que tendríamos que haber prestado atención a las montañas. Otra interpretación es que tenemos que prestar atención a las personas remarcables de la sociedad, de nuestro ámbito.
hablar con Mano Costilla, hablar con mi mamá, hablar con la Chichihuanca, porque los APU, los anti, son justamente esas personas que eliminan. Anti-Chau, día de observación. Y les recomiendo que tengan, que incorporen como práctica, si usan agenda, que al costado de cada día pongan el número de una CIMI y pongan el día de la semana que es. Entonces ahí van a tener una práctica cotidiana que les va a ayudar a retener los números, los días, las lunas. ¿Sí? Porque vieron que si no, lo vimos a los números, pero pasa el tiempo y otra vez arrancamos y Manacancho, digamos, Mana y Achayichu, no sabemos. Digamos, si usted tiene una agenda o un cuaderno, yo tengo un cuaderno y en ese cuaderno voy poniendo el día, dibujo las estrellas cuando digo observación de las estrellas, hago la luna redonda o la luna menguante, ¿sí? Es una buena práctica. Anti-Chau, día de observación de los santos. Ahora, con respecto a la luna, ¿estamos en qué fase de qué luna? Seguimos en menguante hasta el 6. Ahí seguimos en luna menguante. ¿Y cómo se decía luna menguante? Año y Guaño y quilla. Exactamente, parece que guaño es nada, morir, morir, pero morir de esa visión andina de que se vuelve a renacer. ¿Sí? Voy acá tenemos día de observación. El profe, o sea que el martes es el día de la observación de los santos. Sí. Siempre es el martes. Sí. Bien. Cada día tiene su elemento de la naturaleza o el cosmos para observar. Ayer fue Kiria Chao, día de observación de la luna. Hoy, Punam Chao es anti-Chao, día de observación de los Andes. Y mañana es Koyu Chao, día de observación de las estrellas. Voy a ver, les paso si quieren de nuevo el video cuando vimos los días de la semana. Con respecto a la luna, con respecto a Kiria, ¿sí? La fase en la que estamos ahora es Mu Guanyu. Guanyu. Ese Guanyu significa que muere. Guanyu Kiria, que se interpreta como luna menguante. Ahora, estamos en Guanyu y Kiria de... ¿Y qué luna estamos terminando? De la luna de la cosecha plena. La luna de la cosecha plena. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que es la última luna de cosechar. ¿Sí? Venimos desde enero, desde que empieza la primera luna de cosecha, de que viene la gran cosecha, de que viene el florido, de que viene la cosecha. Y finalmente está esta luna, Aymuraitira, que es la luna de la cosecha plena. ¿Eso qué significa? Si está la cosecha plena o final, lo van a encontrar como final de cosecha, pero cuando que final en nuestra cultura no hay final. ¿Sí? Porque es cíclico. Entonces, así como está terminando, está comenzando, porque está atrás, está adelante. ¿Sí? Ya eso hemos hablado un poco de tiempo. ¿Sí? Cosecha plena, ¿qué significa? ¿Qué creen que tenía así de papa para cosechar o cómo va a estar mi cosecha? ¿Anchata mucho o pinci poquitito la cosecha? Ancha, ancha, ¿no? Pinci, poquitita cosecha tenemos.
Con el frío que hace. Pero no es contradictorio porque dice cosecha plena. Bueno, ¿estás hablando de la frase o...? No, de la cosecha plena. No, por eso se llama cosecha plena, o porque ya está en el punto culmine de la cosecha, o claro, verdad, es como contradictorio el término. Por eso quizá le dicen final de cosecha. No, cosecha plena justamente quiere decir que ya está. La plenitud de la cosecha, ya está. ¿Sí? Todo lo último, bueno, estos 2 días que nos queda, todo lo que recibieron esto último fue lo último que ustedes cosecharon a nivel proyecto, a nivel curso, a nivel familia. ¿Estamos ahí? ¿Ari? Entonces eso fue como para empezar a poner la fecha. Lo que estuvimos viendo es Inti Raymi, que es justamente la ceremonia que se viene ahora en este. El Inti Raymi, para poner así sencillo, es una ceremonia de respeto y vinculación lectural con el sol Inti, que nos trae mensajes sus mensajes sobre el ciclo que se está reiniciando. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Como para empezar a ver el tema del Inti Raymi, ¿sí? Es una ceremonia. Cuando nosotros hacemos ceremonia, es cuando le estamos preguntando algo al elemento al que le estamos haciendo ceremonia. Cuando yo hago Pachamama, le estoy preguntando a la tierra y la tierra me está respondiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si se hace Inti Raymi, se lee el sol, pero también se puede abrir y se abre efectivamente el pozo, el corazón de la tierra. Se abre la Pachamama. Pero no es ceremonia hacia la Pachamama, porque no es que vamos ahí y le ponemos los alimentos, eso es otra ceremonia. ¿Sí? Pero ceremonia es justamente eso, vincularnos con los elementos de la naturaleza y el cosmos. Cuando es Inti Raymi nos estamos vinculando con eso. Ahora sí vamos a empezar. ¿Alguna duda? Empezamos con el, ¿cómo se decía? 7. Canchis. Canchi. ¿Cómo andas, niña y guiña así? Huele la Nyoka, pisi ankoska. Onkoska. Pisi onkoska. Anchata chini. Anchata jirisha. Ari. Bueno, cuando decimos canchis y agregamos el ñeque, quiere decir séptimo. Siempre que usted agregue la palabra ñeque es para hacerlo ordinal. Si yo digo iskai, 2, iskai ñeque, segundo. 15, 3, 15 ñeque, tercero. Cagua, 4, cagua ñeque, 4. ¿Sí? Entonces empezamos con el canchis ñeque juminaku, con nuestra séptima reunión. ¿Se acuerdan que habíamos visto este diálogo de, bueno, acá aparece al revés, pero es Imata Nanasunki, Chaki Nanawa? ¿Se acuerdan que habíamos visto este diálogo con la doctora? Sí. Yo lo noté como que había mucha confusión, entonces voy a retomar nuevamente este tema para que veamos las partes gramaticales. Miren acá. El Imata, ¿qué? ¿Qué o cuál? Nana
es la raíz del verbo, que significa doler. Nanay es doler. Lleva el su por le duele. ¿Sí? ¿Qué le duele? ¿O qué te duele? Chaki, vamos al diálogo de la respuesta. Chaki significa pie. Chaki, mi pie. Nana, la raíz del verbo doler, ese gua es de me. Me. La N, chaquinanagua, mi pie me duele. ¿Sí? Como para que retengan toda la estructura que nos mata chaquinanagua. ¿Qué cosa te duele? ¿Qué cosa le duele? Mi pie me duele. ¿Sí? Ese gua es para decir el me. ¿Sí? Si por ejemplo yo digo Kuyai es amar. ¿Sí? Si yo digo Kuyawanki, me amas. Ese gua quiere decir me. Si yo, por ejemplo, diría Muchawanki, me besas. ¿Sí? Y acá Nanawan, me. ¿Sí? Quería que vean, ya lo hemos hablado, esto no voy a retomar el tema, pero me parece que acá está un poquito más claro. Traté de ponerle más claro esta parte. Lo que estamos viendo acá, mi, es terminación verbal. ¿De qué persona? Si digo, Ni de la primera. la primera. Ñoca. Aribi, de ñoca. Nki. De vos, de tú. Sí, ka. Y la na del par. Él o ella. En este caso me duele el pie, es él. ¿Sí? O yo puedo decir que me duele la cabeza es ella, por eso es tercera persona. ¿Sí? Y todos los verbos los vamos a conjugar teniendo en cuenta estas terminaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa Imanina mikui? Mikui, comer. Mikuni, como. Mikunki, comes. Mikun, él come. ¿Sí? Vamos con otro verbo. Si yo digo tusui es bailar. Tusuni, Baila. tusunki, Baila. tusun. Baila. Bien, si yo dijera taki, cantar, takini, Anda. takinki, Anda. takin, Anda. Juan. Perfecto. Alilmi. ¿Alguna duda con esta pregunta y con conjugaciones verbales? Yo con los verbos no, pero disculpe, con las preguntas sí se me hizo un lío porque, o sea, el Juan, yo lo había aprendido, nos enseñó qué significa con, y ahora me resulta difícil eso. Claro, lo que pasa es que significa, si vos lo pones en un sustantivo, el one significa con. Pero en este caso está en un verbo. Y es me duele. Es un verbo, ¿sí? Y tiene dos sufijos. Por un lado el wa y por el otro lado la i, la na. Ese wa justamente es el que hace el me.
¿sí? Y la na solita es la terminación verbal. Ah, Verbo en la tercera. Verbo en la tercera. tengo, pero Ahora, no sé si le tengo que decir tipo Pati. a mí me han enseñado Patch. Ya. Patch. También lo he escuchado, por ejemplo, Pachis lo he escuchado y Anay también lo he escuchado. Ahí tenés B, y el verbo. En cambio, si yo diría alco, el perro, y es un sustantivo, alco one con el perro. Ahí sí el one y el one, así completito, con sustantivo. ¿Sí? Por eso hay que ver también si son sustantivos verbales, sustantivos que tengan sufijos verbales, sufijos sustantivas. ¿Sí? Depende de lo que acompañe, toma el valor del sufijo. Si vos tenés un sufijo más arriba, es el con. Pero siempre tienen que preguntar. Siempre pregunten. Sí, sí. Bien, continuamos. Ahora bien, esto no sé si hemos visto, ¿por qué estábamos viendo las partes del cuerpo y estamos viendo adjetivos justamente para poder, vieron que nosotros ya sabemos presentarnos? ¿Sí? Como decir ñoca, guaira, cani, ñoca, tocominero, pipiani. Ahora lo que quiero es que agreguemos el tema de Luku y de mi cuerpo, la descripción física de cada uno de nosotros. Para hacer la descripción de las partes físicas es necesario saber las partes del cuerpo, que ya lo vimos, su tipo Hartman, Uma, Ñawi, Senka, Simi, Maki, Chaki, los pies, Punja, el cuello, Ayu, la lengua. Hay que saber algunos adjetivos, que eso es justamente lo que vamos a ver ahora, y agregar al sufijo posesivo ye. ¿Esa ye qué significaba ese sufijo posesivo? Mi. Entonces yo digo uma, cabeza. Umai, mi cabeza. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a ir presentando una serie de adjetivos y voy a poner cuál me describe a mí. Por ejemplo, Ukuy, mi cuerpo. ¿Cómo son tus cabellos, tus manos? Ahora vamos a hablar de Chukchai. Chukchai es cabeza. Perdón, Chukchai es cabello. Chukchai significa cabello. Chukchai, mi cabello. Entonces yo voy a elegir el adjetivo que representa mi cabello. Tenemos Yana, negro, Aku, rubio, castaño, Pisi, poquito, o corto, Suni, lazo. Entonces vayan pensando en la descripción de ustedes. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir mi cabello es negro, o mi cabello es lacio, en este caso es Suni Chukchai. Mi cabello es lacio. El adjetivo se pone antes del sustantivo. Y el verbo no se escribe. Ven que ahí, no, ahí dice Suni Chukchai, mi cabello es lacio. No tengo el verbo escrito. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera decir que yo soy gordita, diría Wirachakani. Ahí sí pongo el verbo, porque el verbo sí se escribe con la primera y segunda persona del verbo. Pero en el tercero no se escribe, pero ustedes lo interpretan. ¿Se entendió eso? ¿Ari?
Suni Chukchan y se interpreta que el cabello es lacio. Después viene Hatun, grandes, y Huchuy, pequeños. Entonces, en mi caso, Huchuy Ñawi. Ahí dice ojo pequeño. Ahora, si yo quiero decir mi ojo Ñawi, Huchuy Ñawi, mis ojos son pequeños. Tenemos otra vez Hatun y Huchuy. Hatun grande, Huchuy pequeño. Hatun Simi, mi boca es grande. Hatun Simi. Ahora viene Maki. Imaginen Maki. ¿Qué significaba Maki? Mano. Liampu, suave. Satku, ásperas. Satku, Maki. Mis manos son ásperas. Ahora ya no, porque ahora uso tres. ¿Ves un nuevo? Entonces hacemos Satku, Maki. Mis manos son ásperas. Después viene Uskai, rápidos, Atamra, lentos. ¿Sí? Entonces, si yo digo Uskai, Chaki, ¿qué estoy diciendo? Mis pies son rápidos. Uskai, Chaki, mis pies son rápidos. No sé si notan que no tenemos variaciones de género y de número. En Yunasimi no hay variaciones de género y de número. No es que tenemos Huchuy para pequeño masculino y Huchuyki para pequeño femenino. No hay género, no hay diferencia de género. Ni en los adjetivos, ni en los elementos. Si yo digo Alco, es un perro nombrado en neutral. No es ni femenino ni masculino. Le agrego palabras para definir el género. Los adjetivos no varían, no es que manos lindas y cabellos oscuros, no. Y no tiene variante de número tampoco. ¿Sí? Ese maqui no tiene plural. En la parte del cuerpo no hay plural. Después en los otros elementos sí, pero en las partes del cuerpo no hay plural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan ya pensado para la próxima clase? Que cuando entremos a clase, ustedes se presenten y se les escriben. Como que yo de repente entro a la clase y digo, mi Maicuyanquiche, mi otra solteika, mi otra juaira, mi otra juaira suyuman, takani, al cucunaki, munani, alto comedero tiquillani. Suni chuchai, puchuñabi, hatun simi, sat kumaki, uskai chaki. Entonces, a la presentación normal, tradicional, que ustedes la suelen hacer, le van a agregar la descripción física. Y una vez que sepan hacer la descripción física, vamos a pasar a otra cosa. No lo voy a ver acá porque no lo veo. ¿Sí? Entonces, ese es el nuevo objetivo de por qué estamos viendo las partes del cuerpo, por qué estamos viendo adjetivos. Yo les pasé colores. Yo, por ejemplo, podría decir Anjasñawi. Anjasñawi, mis ojos son azules. Y por eso es que saben los colores. Y siempre acuérdense que el adjetivo se pone antes del sujeto. Y para eso es que yo les pasé esta cartilla y les pasé este PDF que tiene. Esto es de la IHH Cusiquilla, es del Pasacana. Todo los textos en PDF que les paso es de IHH Cusiquilla o de IHH Huanca, que estábamos viendo recién en el video. Bueno, acá tenían que traducir para ver el cuerpo del cuerpo. Teníamos estas preguntas, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Imawa, Miyarinki, Imawa, Mikunki. Y esta parte quiero que hagan traducción. ¿Sí?
Yana Chuchay, Hatumaka, Lijasapa, Puchuiniri, Chancasapa, por lo menos que ya empiecen a ver qué palabras sí entienden, qué cosas sí pueden traducir y qué cosas no, para que trabajemos ya la próxima clase. ¿Ari? ¿Alguna consulta, duda? En estos últimos minutos tenemos que... Nosotros ponemos el adjetivo delante del sustantivo. Sí, Sí. sí, sí. En realidad me parece que la próxima clase nos vamos a empezar a construir. ¿Qué les parece? La descripción. La idea es que empiecen como a adelantar y ya buscar adjetivos, pero la próxima clase no vamos a volver a la clase directamente a presentarse y a describirse. Profe, yo digo algo. Es fácil que no haya que poner así división de género, todo eso, ¿no? Género, número, genial esto. Pero me llamó la atención que usted dijo que el verbo no se pone, por lo menos en primera y en segunda persona, pero si quiere decir que una persona es llenita, es delgada, es alta, es baja, se pone el verbo en tercera. Sí, eso. Pero se pone, no. El verbo tercera persona no se pone nunca. Ah. Del verbo kai. Sí. Tenemos el verbo kai, que significa no ser o pone estar. Ser o estar. Que es el que utilizamos cuando decimos ñokakani, yo soy. Han es la segunda persona. Hankanki. Y la tercera persona, pai, que también es él o ella, no tiene diferencia de género. Este verbo, que sería kan, no se escribe, pero se lo interpreta. Les aviso que capaz que nos quedamos sin salir. ¿Sí? Por ejemplo, y ahora él o ella, por ejemplo, Uma, es ella, es la cabeza. Es pari. Entonces yo digo Uma, yo pongo el verbo, estoy diciendo es cabeza. A ese le completamos. Es, mi cabeza es, y ahí le ponemos el adjetivo adelante. Esa es otra característica del idioma. El adjetivo antepone, va adelante. Hatun, umay, mi cabeza es grande. Justamente acá no se escribe el verbo porque este es el verbo que no se escribe en la tercera persona del tiempo. Lo que hace que sea más fácil escribir estas frases, porque únicamente tienen que poner adjetivo, tienen que poner la parte del cuerpo, le ponen la Y para decir que es su parte del cuerpo, y nada más. Y se interpreta el verbo. Vos traducís y decís ahí, mi cabeza es grande. Y si pueden, al es lo ponen entre paréntesis. De esa manera uno hace notar que uno lo interpreta, pero no se escribe. ¿Ari? Ari. ¿Sí? Bueno, ¿cómo van? Terminamos ya la clase porque nos estamos quedando con los últimos minutitos. Los últimos 3 minutos. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, sobre todo que hayan aprendido.